La cultura tolteca fue un pueblo que se desarrolló entre los años 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo, alrededor de su capital, Toyán, Xicocotitlán, cerca de Tula en México. Ellos se establecieron en la meseta central, esta zona que ahora abarca los estados mexicanos de Hidalgo, México, Morelos y Puebla, cuyos principales centros ceremoniales fueron Huapalcalco, en Tulancingo, y la ciudad de Toyán, Xicocotitlán, localizada en lo que actualmente se conoce como la Tula de Allende, estado de Hidalgo, México. Durante el desarrollo de su sociedad, una casta militar reemplazaría a los religiosos en la administración, formándose un gobierno militarista. Es así que su organización política se dividió en dos clases: el grupo privilegiado integrado por jerarcas, militares y funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Los jefes guerreros subordinaron todas las actividades a sus intereses particulares. Conquistaron grandes extensiones territoriales para formar un gran imperio, cuyas fronteras fueron solo superadas por los aztecas. La otra clase es la clase servil, integrada por trabajadores agrícolas, artesanos, albañiles, alfareros, carpinteros, hilanderos, pintores y tejedores, entre otros. Economía. La economía está basada en la agricultura de extensos campos de cultivo irrigados por complejos sistemas de canales, donde el maíz, el frijol y el amaranto eran el principal cultivo. Al igual que en los otros estados mesoamericanos, el comercio jugaba un papel fundamental para la obtención de materias primas y bienes de lugares muy alejados. Arquitectura. Es indudable que los toltecas aportaron cambios muy importantes en cuanto a las normas arquitectónicas que existían en Mesoamérica. En el siglo IX, uno de ellos es el empleo de esculturas antropomorfas que sostenían con la cabeza el techo de una habitación, logrando así un gran espacio interior, como se aprecia en el templo de Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba. Se estima que Tula albergó alrededor de 30,000 habitantes, los cuales vivían en grandes complejos de un solo piso, con techos planos básicamente de piedra y tierra y acabados en adobe, excluyendo la zona ceremonial. El diseño de las zonas habitacionales de Tula reflejaron un plano cuadricular que definían claramente diferentes barrios. De los elementos arquitectónicos más significativos está la pirámide B, con sus mal llamados atlantes, figuras de 4,6 metros de altura, y que alguna vez tuvieron el tejado de un templo. Según estudios, estos altares estaban decorados con mosaicos enjollados y plumas. Restos de pintura indican que probablemente fueron pintados para representar al guerrero tolteca chimeca de Mixcoatl, padre de Quetzalcoatl, o al dios estrella de la mañana, Tlahuizcalpantecutli, aunque también construyeron columnas en forma de serpiente empumadas, con la cabeza al suelo y la cola hacia arriba, sosteniendo el dintel que formaba parte de la entrada a la gran habitación. En el ámbito doméstico poseían tres distintos clases de conjuntos habitacionales: el grupo de casas, las unidades residenciales y las residencias palaciegas. Finalmente es importante señalar que el arte tolteca era basado en sus dioses, ya sea en figuras de elementos preciosos o artesanía, además de pinturas. Los chichimecas tuvieron tres periodos o etapas históricas que dependen de sus niveles de desarrollo y van desde el año 1000 a.C. hasta el año 1100 después de Cristo. El primer periodo, llamado Venadito, se calcula que fue del año 1000 al 200 a.C. El segundo periodo se le conoce como Huerta y se calcula que fue del año 200 a.C. al 1200 después de Cristo.
El tercer periodo de su desarrollo se le conoce como Tulán Grande y abarca desde el año 1200 al 1800 después de Cristo. Ubicación geográfica. Límite de ríos. El área del municipio de Chichimeca comprende 2.030 kilómetros cuadrados equivalentes al 6.7 de la superficie total del estado. Colinda al norte con el estado de San Luis Potosí, al este con el municipio de Victoria, al sur con los municipios de Doctor Mora, San José Iturbide, Allende y Dolores Hidalgo, al oeste con los municipios de Dolores Hidalgo, CIN, San Diego de la Unión y el estado de... Los chichimecas se extendían al norte desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara hasta San Luis Potosí. Vivían en comunidades sin delimitación fija, por lo que constantemente entraban en conflicto con otros grupos, principalmente a causa de los alimentos. Significado de la palabra chichimeca. Chichimeca es el nombre genérico con lo que los mexicas conocían al conjunto de pueblos del norte de México. Por tanto, la palabra chichimeca es de origen náhuatl, chichimeca, que tiene distintos significados, porque para algunos es linaje de perros, lugar de perros o perros sin correa. Propone que chichimeca significa gente que vive en Chichimán y que se entiende como lugar de perros. En náhuatl, chichi es perro. Otros creen que chichimeca es equivalente a bárbaro o salvaje. Lengua chichimeca. Esta cultura no mantenía un dialecto étnico o lingüístico propiamente. Realmente esta cultura se dedicó más a retomar las lenguas de otras culturas pasadas. Sistema de escritura. Utilizaban la numeración vigesimal y la escritura jeroglífica simbólica. Expresaban acciones, objetos, ideas. Por ejemplo, un mazo y un escudo significaba guerra o sonidos. Su economía se basaba en la agricultura, la caza y la pesca. A la vez se manejaba lo que era el trueque. En el trueque entraban algunos animalitos como el conejo, la rana y el pescado. La organización social en los periodos. En el primer periodo, la evidencia indica que eran cazadores y recolectores, y se han encontrado vestigios de su existencia en cuevas rocosas y junto al arroyo conocido como el Venadito. En este lugar se han encontrado cuchillos y se cree que estaban organizados en bandas dedicadas a la caza de pequeñas especies animales y a la recolección de semillas, frutas silvestres y raíces. Organización política. La política de gobierno de los chichimecas fue el cacicazgo. Dirigió el Tlatoani, quien tenía el cargo de jefe civil máximo y supremo. El sacerdote dictaba leyes muy sencillas. En el Taligüe, Cachigüey, Casa Grande, era donde habitaba la autoridad máxima. Había caudillos quienes dirigían a un gran número de hombres y que la sucesión de estos se realizaba mediante el asesinato, el desafío o la elección. Principales dioses de la cultura chichimeca. Los chichimecas no poseían dioses sino adoraban a la luna, al sol y a algunos animales. Las ceremonias que practicaban en centros religiosos que se localizaban a las laderas de las montañas. Cuando una persona moría, sus restos eran incinerados y sus cenizas guardadas, pero en algunos casos no se llevaba a cabo, sino se hacían entierros. En las poblaciones que practicaban agricultura eran comunes los ritos de cosecha, en los que se realizaban danzas sobre el terreno y el jefe de la tribu esparcía su sangre como forma de bendición. Estos grupos no desarrollaron construcciones magníficas como los pueblos mesoamericanos. Solo se conocen pequeñas ciudades, como Paquime de Chihuahua, La Quemada y Chalchihuites en Zacatecas. Son las ciudades más reconocidas de la cultura chichimeca. Estos grupos del desierto no desarrollaron construcciones magníficas como los pueblos mesoamericanos. Comúnmente vivían en cuevas naturales o artificiales. A veces hacían sus chozas de zacate o de hojas de palma. Algunas otras eran pequeñas y de un solo piso, con muros de tepetate o adobe con soquete. Principales esculturas. No desarrollaron la escultura, solo se conservaron algunas pinturas realizadas en piedras, pero en la mayoría de los casos son abstractas e incomprensibles. Las artesanías no fueron muy desarrolladas, solo se conocen unas pocas vasijas y figuras de personas de 10 centímetros de largo que fueron halladas en lugares cercanos a tumbas. En las tareas de carpintería y de trabajo sobre piedra, presentaban mejores aptitudes, sobre todo a la hora de fabricar puntas de flecha. Los chichimecas, como todos los pueblos prehispánicos, tenían una serie de creencias y mitos que se relacionaban con los fenómenos naturales, los animales y otros eventos que no podían ser explicados.
Por ejemplo, ellos creían que si se comían los animales o si pintaban su figura sobre la piel, podían adquirir alguna de sus cualidades, por lo que se pintaban como si fueran tatuajes, figuras de ranas, serpientes, arañas, alacranes y otras alimañas que habitaban en la zona. La sangre tenía un significado especial para ellos, de tal forma que cuando nació el primer hijo, los parientes y hijos hacían una cortada en el cuerpo del padre, para que su sangre cayera sobre él y así le daba una protección. Eran muy supersticiosos y para protegerse de los enemigos, rodeaban sus campamentos con estacas y espinas o se escondían entre las plantas espinosas y tenían tanto miedo de que los embrujaran que no dejaban nada del territorio enemigo para que esto los embrujara. A lo largo de la historia han existido varias leyendas. Una de ellas es el de la Llorona de la Cueva. Los avances tecnológicos de los chichimecas. Las artesanías que produjeron fueron escasas, pues se redujeron a simples carpinteros, tejedores y lapidarios, porque conocían y elaboraban los pedernales y navajas para las puntas de las flechas. También tenían un juego de pelota. El comercio se daba el intercambio de excedentes agrícolas, utensilios domésticos, caza, artesanía y alfarería. Al asentarse en Tenayuca, los chichimecas eran acaudillados por Xolotl, quien recibía el título de Gran Chichimeca. Este fue sucedido por su hijo Nopaltzin. A su muerte ascendió al trono su hijo Tlozin. Durante el reinado del cuarto soberano, Tinatzin, la capital chichimeca, se desplazó a Texcoco. El título de príncipe chichimeca llegó a ser el honorífico de los reyes de Texcoco. El quinto monarca fue Tenochtlala y fue sucedido por Izlixóchitl, quien pereció en la guerra contra los tecpanecas. El último y el más famoso monarca de esta tribu fue Nezahualcóyotl, que destacó como gobernante, legislador, arquitecto, pensador, poeta y consejero de los señores de México, Tenochtitlan. Celebraban con una fiesta especial la recolección de cosecha de maíz y nacimiento de los niños. Mandaban centinelas para vigilar a los españoles para que esto no los sorprendiera. También tenían mucho cuidado en no dejar ninguna pertenencia en la zona de batalla o enemiga, porque eran muy supersticiosos y creían que los enemigos los iban a embrujar. Eran muy buenos guerreros, por lo cual los españoles ni los aztecas pudieron vencerlos. Datos omitidos por la historia. Se cree que los chichimecas fueron aprendiendo poco a poco de los otros pueblos de Mesoamérica y que llegaron a cultivar el maíz y otras hortalizas, por lo que empezaron a ser horticultores. También aprendieron algunos de sus ritos religiosos, aunque no hay evidencia de alguna religión o de la adoración de algún dios en especial. Las chinampas. ¿Te has alimentado bien? Recuerda que necesitas muchas energías, mi pimpollito. Sí, claro, lo he hecho, mami. Los aztecas se preocuparon especialmente de que la población que aumentaba día a día tuviera que comer. Sin embargo, había un problema. No había suficientes tierras para la actividad agrícola, principal fuente de recursos del imperio. En el año 1265, una prolongada escasez de alimentos afectó a los aztecas. Entonces, Acatonalí, líder del imperio, propuso al Consejo de Ancianos la más ingeniosa de las ideas: poner sobre el lago unas varas y limo para así construir islas artificiales y cultivar encima de ellas. A estas islas artificiales las llamaron chinampas y permitían convertir grandes secciones pantanosas en campos fértiles. Además, la obra se complementaba con redes de regadíos y con el uso de excrementos humanos como fertilizantes. ¡Guácala! Tan buena fue esta idea que una familia de 5 personas que labraba un campo era capaz de producir más del doble de lo que necesitaba para alimentarse. La vida en combate. Los aztecas estaban casi todo el tiempo en guerras con pueblos enemigos. Uno de los grandes anhelos de ir a los combates era capturar a guerreros de pueblos adversarios para los sacrificios rituales. Ellos creían que cuanto más feroces fueran los guerreros capturados, más satisfechos estarían los dioses. Durante las batallas, los aztecas escondían sus rostros tras máscaras que representaban dioses y animales de enormes poderes. Para dominar esta extensión se valieron de muchas herramientas. Una de ellas fue infundir temor.
mediante una actitud férrea y despiadada, lograron hacer que nadie quisiera salirse de la raya y así mantener bien unido a todo su territorio. Pero no todo era violencia, ya que los aztecas lograron establecer fuertes lazos comerciales con pueblos vecinos. Los aztecas desarrollaron una elevada producción de bienes y artesanías que eran vendidas en otras ciudades. Los comerciantes viajaban de un lugar a otro y gracias a esto, los aztecas tuvieron un doble beneficio. Por un lado, muchas riquezas y por otro lado, averiguar qué estaban tramando esos pueblos. Aquellos que se dedicaban al comercio de mercancías de lujo tenían también una actividad que era secreta. Servían como espías al soberano azteca. El conocimiento de los aztecas. Muchas civilizaciones se han preocupado por dejar plasmada su visión del mundo y así poder transmitir sus proezas y sus conocimientos de generación en generación. Pues bien, los aztecas dejaron constancia de su historia de conquistas y dominio militar a través de unos símbolos inscritos sobre pieles de venado o telas de algodón. Estos códices repletos de coloridos dibujos son documentos históricos en los que se registraron muchos aspectos de su vida cotidiana. A pesar de los códices, los aztecas no lograron tener un método efectivo de escritura. Como carecían de alfabeto, la representación de un animal u objeto debía realizarse mediante la combinación de dibujos. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Escribían el nombre de su capital, Tenochtitlan, dibujando una piedra. Eso era Tena, de la cual brotaba un cactus de nopal. Eso era Nochtri. Como ven, la escritura azteca era muy limitada, así que tuvieron que apoyarse mucho en su tradición oral. Este debe haber sido uno de los motivos por el que exploraron tanto la poesía como método de comunicación. De hecho, había un poema para cada ocasión. Poemas guerreros, poemas sagrados, poemas históricos y poemas enamorados. Esta forma de expresión estaba muy ligada a la música. Poeta y cantor se designaban como la misma persona. Y dice: queridos amigos, yo no les miento, nosotros los aztecas cantamos con sentimiento. Con sentimiento. Los aztecas vivieron muy pendientes del tiempo. Idearon un calendario tan perfecto que les permitía conocer el mejor momento para sembrar o cosechar. Incluso podían predecir grandes eventos climáticos. El calendario solar de los aztecas estaba instalado en un altar redondo en el centro del patio del Templo del Sol. Otra llamativa particularidad de los aztecas era su devoción por el número 20. ¿Qué? Sí, el número 20 era la base de todos sus cálculos. Chalco, al borde del lago, por su significado en náhuatl, es un municipio al oriente del Estado de México, ubicado en medio de la Ciudad de México y Puebla. Por su cercanía con el Distrito Federal, Chalco desde tiempos prehispánicos ha sido un punto clave para el desarrollo del Valle de México. Actualmente, Chalco cuenta en promedio con una población de 310,000 habitantes, distribuidos en barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales. Todas están enmarcadas en una superficie de 234 kilómetros cuadrados, territorio considerado como templado subhúmedo, con verano largo. Los primeros grupos que se asentaron en la región, provenientes del norte, formaron comunidades independientes, con diferentes culturas marcadas y únicas, pero a todos se les conocía como chalcas. En la zona Chalco, Amaquemecan, como después se le conoció, se convirtió en una zona productora de un maíz muy apreciado en la región gracias a lo fértil de la tierra. Siglos después de la llegada de los primeros pobladores de Chalco a Amaquemecan, los mexicas se establecen en el Valle de México,
y proveen del maíz chalca, perturbando la delicada relación de los asentamientos chalcas, situación que después permitió la conquista de los mexicas sobre los chalcas y convertirse en una provincia tributaria del Imperio Mexica. Después, con la llegada de Hernán Cortés, los chalcas ven una oportunidad de librarse del yugo mexica y se une al ejército español para derrotar en la llamada Guerra de Conquista. Chalco se convirtió en provincia real del Imperio Español, productores de maíz, trigo, cebada, entre muchos otros artículos, además de que contaba con un puerto lacustre de 4 muelles donde atracaban las trajineras que transportaban productos a la Ciudad de México. Ayotzingo y Chalco sobresalieron gracias a su afluencia comercial hacia la ciudad, proveniente de los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, a través de sus embarcaderos. Parte de uno de ellos aún lo vemos a diario, las Casas Coloradas. Es en esta misma época colonial cuando Chalco adquiere su característica de productor de leche, quesos, manteca y demás mercancías agropecuarias. Después de la independencia del Imperio Español y luego de la caída del Imperio de Iturbide, gracias a la creación de la Constitución de 1824, el Estado de México deja de ser provincia y se convierte en estado, y el 31 de enero Chalco se convierte en municipio. Después de casi 3 décadas, el municipio adquiere sus apellidos en honor del poeta mártir Juan Díaz Covarrubias, fusilado en Tacubaya. Durante la época del Porfiriato, la producción de maíz y trigo de Chalco fue la más importante del estado. Asimismo, la línea del ferrocarril interoceánico atravesaba en un tramo de 84 kilómetros, teniendo estaciones en lo que ahora es el barrio de San Sebastián, Cuautzingo y Miraflores. Grandes personalidades de la historia de México han estado íntimamente relacionados con el municipio de Chalco. Desde las constantes visitas de Sor Juana Inés de la Cruz hasta nativos de la entidad, tal es el caso de Vicente Mendiola Quesada, importante arquitecto y acuarelista del siglo XX. Incluso entre los visitantes de Chalco podemos contar a los propios Fidel Castro y Che Guevara. Entre la arquitectura ancestral que aún podemos encontrar en el Chalco moderno, además de las casas coloradas, podemos encontrar la Troje y el casco de San Juan que datan del siglo XVI y que se localizan en la colonia del mismo nombre. Y en el centro de la cabecera municipal destaca la Catedral de Santiago Apóstol, que de igual manera data del siglo XVI. La comida es algo de vital importancia para los chalquenses y entre los platillos típicos del municipio destacan el mixmole, tortas de ahuehuetle, carnes de puerco con tunitas o los famosos frijoles quebrados con nopales del pueblo de Ayotzingo. Platillos que son tradicionalmente preparados para las fiestas religiosas, como la del 25 de julio, en la que se venera a Santiago Apóstol en la cabecera municipal, o el 25 de noviembre en Ayotzingo, en donde la celebración se prolonga durante 3 días. El municipio de Chalco es una entidad llena de vida, de esperanza y energía, que está llena de personas cálidas, trabajadoras e inundadas de tradiciones que nos invitan a quedarnos, observar los volcanes, recordar sus leyendas y disfrutar de un delicioso platillo. Chalco, bajo el canto prehispánico de los poemas de Chichicuepón y el encanto del pasado colonial de Chimalpaín. Nos regimos por la nobleza chalca, nos llenamos de orgullo de nuestra historia y nos enfrentamos con honor a lo que nos depara el futuro y el desarrollo de nuestro Chalco.
Chalco, gobierno que escucha y resuelve.